Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de cinemática, un ejercicio combinado de movimientos rectilíneo uniforme y movimientos rectilíneo uniformemente variado. Bien, este problema nos dice dos automóviles A y B están viajando en sentidos contrarios en una carretera rectilínea, el primero con velocidad constante de 20 metros sobre segundo y el segundo auto en ese mismo instante posee una velocidad de 10 metros sobre segundo y una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. La separación de ambas movilidades es de 400 metros. Con esto calcula el tiempo de encuentro. Bien, comenzar a decirles que para resolver este problema no basta simplemente en agarrar los datos, agarrar la fórmula y reemplazar y bueno, con eso ya lo resolvemos. Sino más bien este tipo de problemas lo que tenemos que hacer es imaginarnos y crear un gráfico. Pero para crear un gráfico lo que tenemos que hacer es entender el problema, leer si es posible varias veces y bueno, con eso una vez que hayamos entendido bien, plasmarlo en un gráfico. Ubicar las posiciones, en este caso de las movilidades, tomar los datos, qué datos nos da y tomar también qué tenemos que calcular. Por ejemplo, en este caso es el tiempo, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar un gráfico y de ese gráfico va a salir una ecuación que prácticamente esa ecuación nos va a ayudar a solucionar el problema. Yo diría que sin esa ecuación no vamos a poder resolver el problema. Entonces, para esto necesitamos un gráfico. Haciendo un gráfico, acá podemos ver la movilidad A y en este otro lado la movilidad B. Ambos están separados 400 metros, ¿no? Como dice acá, las movilidades tienen una separación de 400 metros. Luego, las movilidades se mueven en sentidos contrarios, ¿no? La movilidad A se mueve hacia la derecha y la movilidad B se mueve hacia la izquierda. Entonces, como es de suponer, si se mueven en sentidos contrarios, para transcurrido el tiempo se van a encontrar. Entonces, acá, fíjense que he colocado las velocidades de ambas movilidades como una flecha. Bueno, lo estamos representando como vectores, porque las velocidades, las aceleraciones son vectores. Y acá nos indica el sentido del movimiento. La movilidad A se mueve con una velocidad de 20 metros sobre segundo, la movilidad B para ese instante tiene una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Luego, transcurrido el tiempo, ambas movilidades, como se mueven en sentido contrario, se van a encontrar. Supongamos que en esta posición, ¿no?, ambas movilidades se encuentran. La movilidad A, transcurrido el tiempo, ha cambiado su posición, se ha desplazado una distancia de A, que prácticamente es el desplazamiento. Entonces, este desplazamiento lo vamos a llamar x de A. Y lo mismo en esa otra movilidad, transcurrido el tiempo, se va a desplazar una distancia que lo vamos a llamar x de B. Entonces, x de A y x de B van a ser los desplazamientos de A y de B respectivamente. Y fíjense que de acá va a salir una ecuación muy importante que nos va a ayudar a resolver el problema. Estos 400 metros, si observamos bien, va a ser igual a la suma de la distancia recorrida por el móvil A más la distancia recorrida por el móvil B. ¿Sí? Entonces, lo primero, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es tomar los datos. Vamos a colocar datos. La velocidad de A es 20 metros sobre segundo, la velocidad inicial de B es 10 metros sobre segundo, la aceleración de B es igual a 2 metros sobre segundo cuadrado. Con estos datos tenemos que calcular el tiempo de encuentro. Este va a ser la incógnita. Luego, como hemos observado el gráfico, de ahí podemos sacar una ecuación. Observando el gráfico, podemos decir que la distancia, o sea, el desplazamiento de A más el desplazamiento de B es igual a 400 metros. Bien, 400 metros he colocado acá. ¿Por qué? Porque fíjense los datos. Acá todos los datos tienen que estar en un solo sistema de unidades. Acá en la unidad de longitud está en metros, fíjense, todos en metros. En la unidad de tiempo todos en segundos. Es bien, por eso le he colocado aquí 400, porque está en metros. Si supongamos que la velocidad de A está en kilómetros hora y la velocidad inicial de B está en metros sobre segundo, entonces tenemos que convertir kilómetros hora a metros sobre segundo, o bien los metros sobre segundo llevarlo a kilómetros hora. O sea, debemos trabajar en un solo sistema de unidades, no así una mezcla de kilómetros con metros, ni segundos con horas. Tiene que ser todo en un solo sistema de unidades. Bueno, tomando en cuenta eso, vamos a continuar. Para la movilidad A se mueve con velocidad constante, por tanto su movimiento es movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto, la ecuación que vamos a utilizar es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como se trata de la movilidad A, lo vamos a adecuar. Va a ser velocidad de A es igual a distancia de A sobre tiempo. Luego, para la movilidad B se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, puesto que tiene velocidad inicial, tiene aceleración. Para eso vamos a utilizar
bueno, de las 3 o 4 ecuaciones que tenemos de movimientos rectilíneo uniformemente variado, vamos a elegir la ecuación que más se adecue a los datos, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración. Por tanto, vamos a utilizar que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, como se trata de la movilidad B, lo vamos a adecuar a la movilidad B. Por tanto, va a ser distancia de B es igual a velocidad inicial de B por el tiempo más un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Fíjense que acá el tiempo en ambos es el mismo, ¿no? En ambas movilidades el tiempo es el mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo se cronometra en un mismo instante para los dos, para ambas movilidades. Ahora de acá, fíjense que de acá de la movilidad A podemos despejar el desplazamiento de A. Fíjense, acá de acá podemos despejar la distancia recogida por A. Este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces va a ser distancia de A es velocidad de A por el tiempo. Acá en la primera ecuación, con esas tres ecuaciones vamos a poder resolver el problema. Acá en la primera ecuación nos fijamos que la distancia recogida de A por A más la distancia recogida por B es igual a 400. Fíjense que estas distancias no tenemos como dato. Cada una de estas ecuaciones la vamos a llamar. A esta la vamos a llamar ecuación 1, a esta la vamos a llamar ecuación 2, a esta la vamos a llamar ecuación 3. Fíjense que acá no tenemos como dato los desplazamientos, ni de A ni de B. Entonces lo que nos queda es reemplazar la ecuación 2 y la ecuación 3 en ecuación 1. ¿Para qué? Para deshacernos de los desplazamientos. Porque los desplazamientos no tenemos como dato. Entonces, como tenemos más incógnitas, nos dificulta resolver el problema. Entonces lo que vamos a hacer, acá vamos a anotar las ecuaciones, acá anoto la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Lo que vamos a hacer es resolver algebraicamente estas tres ecuaciones para poder calcular el tiempo. Entonces, como les había dicho, como no tenemos como dato los desplazamientos recorridos por A ni por B, lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación 2 y esta ecuación 3 en la ecuación 1. En reemplazar nos va a quedar, sustituyendo ecuación 2 y ecuación 3 en ecuación 1, va a quedar velocidad de A por el tiempo más velocidad inicial de B por el tiempo más un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado es igual a 400. Fíjense que en sustitución del desplazamiento de A, reemplazo velocidad de A por el tiempo más, y en sustitución del desplazamiento de B, vamos a reemplazar velocidad inicial de B por el tiempo más un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. O sea, esta ecuación la he reemplazado en vez de este x de B, y esta otra ecuación la he reemplazado en vez de x de A. Ahora fíjense que acá esta ecuación ya no está en función de los desplazamientos, más bien está en función de los datos que tenemos, como la velocidad de A y la velocidad inicial de B y la aceleración de B. Ahora fíjense que esto es una ecuación de segundo grado. Fíjense que el tiempo es la incógnita y esto es elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es esta ecuación, toda esta ecuación lo igualamos a cero, ¿no? Como se resuelven las ecuaciones cuadráticas. Se iguala todo a cero, y bien, hay dos métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas. Uno que es el método de factorización y otro el método utilizando la fórmula general. Bien, primero lo ordenaremos, lo igualaremos todo a cero, luego vemos qué método vamos a aplicar una vez que reemplacemos los datos. O sea, lo que vamos a hacer es ordenar este un medio, lo vamos a llevar adelante. Acá, fíjense en esta expresión, en estos dos términos. Acá el tiempo es el mismo, entonces factorizamos el tiempo, entonces va a quedar un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado, lo llevamos adelante, esto ordenamos, aquí factorizamos el tiempo, va a quedar velocidad de A más velocidad inicial de B por el tiempo. Ese 400 que es positivo va a pasar al otro miembro como negativo. Luego acá vamos a reemplazar valores, la aceleración de B es 2 metros sobre segundo cuadrado, la velocidad de A es 20 metros sobre segundo, la velocidad inicial de B es 10, y bueno, acá este 2 que está en el numerador con los 2 que está en el denominador se cancela, 20 más 10 es 30 y menos 400, ¿no? Copiamos. Bien, ahora esto lo podemos hacer, fíjense que por el método utilizando la fórmula general resulta un poco más largo. Acá va a resultar más fácil resolverlo por aspa simple, por el método de factorización. Acá vamos a buscar dos factores que multiplicados nos dé t cuadrado, o sea t por t, va a ser, ¿no? Los factores. Acá dos factores que multiplicados nos den menos 400, o sea, obviamente que va a ser, a ver, 10 por 40, ¿no? O sea, van a ser lo siguiente, t más 40 por t menos 10. Fíjense, t por t es t cuadrado, más 40 menos 10 es menos 400. Luego, ahora estos dos términos multiplicados en cruz, tiene que darnos el término del centro, o sea, 30t. Fíjense,
T por 40 nos va a dar 40T, T por menos 10 nos va a dar menos 10T. 40T menos 10T nos va a dar 30T, es que es el término central. Por tanto, los factores buscados son T más 40 y T menos 10, y todo esto igualado a 0. Luego cada factor vamos a igualarlo a 0 para obtener el valor de T. T más 40 igualado a 0, T menos 10 igualado a 0. De acá despejamos T, este más 40 va a pasar al otro miembro como menos 40, entonces T va a ser igual a menos 40. Y el otro T va a ser, este menos 10 va a pasar al otro miembro como positivo, entonces va a ser T igual a 10. Acá tenemos dos valores de T, uno que es negativo, el otro es positivo. El que es negativo no lo vamos a tomar en cuenta, debido a que no tiene sentido físico. Por tanto, el tiempo, el T igual a 10, ese sí lo vamos a tomar en cuenta, porque el tiempo tiene que ser positivo. Por tanto, el tiempo de encuentro va a ser igual a 10 segundos. Bien, con esto hemos concluido este video, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, suscríbanse a mi canal y bueno, compartan el video. Y bueno, ya que este ejercicio es un ejercicio de examen y bueno, les va a servir mucho, entonces con esto nos vemos en otro video. Hasta luego, chao.